Bueno, vamos a recibir al doctor Felipe Vega de la Cuadra que está con nosotros. Siempre es un gusto saludarlo, doctor. A mí siempre me queda en mi cabeza ciertas frases, ciertas palabras que usted dice, ¿no? Y ese pensamiento tan profundo que usted tiene y que nos hace reflexionar. Y yo quiero que usted inicie con un pensamiento para todos nuestros seguidores, para que aporten, para que sigan, para que apoyen a estos medios digitales en general, no solamente Ecuador en directo, sino en general, porque tenemos una nueva ventana, ¿no? Esto es un fenómeno, decía yo, incluso hasta un caso de estudio, de ver el giro que ha dado la comunicación. Buenos días. Bueno, buenos días, voy a ir al pensamiento, pero antes quiero pedirles que no me hagan tener ganas la comida guayaca. He vivido muchos años en Guayaquil y entre las cosas que más extraño de Guayaquil, aparte de todas las maravillas, su gente, el calorcito, extraño la comida, el bolón, el caldo de salchicha, el encebollado, el arroz con menestra y carne asada, oiga, y las empanadas de la gauchita, y ustedes me muestran y me afectan, me afectan. Tengo que ir a Guayaquil. Tiene una invitación. Pero tiene una invitación hecha, tiene una invitación. Yo le hago la invitación. Lo vamos a llevar a usted a Ladino cuando venga. Yo le hago la invitación. A Ladino Parrillada. Perfecto. Yo, ¿cómo no voy a ir a Guayaquil? Ahora tengo obligación ya en firme y pública. Y vamos a ir. Después de Aladino nos vamos a la Gauchita. A la Gauchita, obligatorio, para darle un abrazo a nuestro común y querido amigo. Ahora, sí, dar un mensaje a todas las personas que nos escuchan. El ser humano, todo ser humano, se deja llevar por la apariencia, porque tenemos una construcción cerebral en donde nuestros ojos, nuestro olfato, nuestro oído, se engancha en lo bonito, en lo atractivo. Pero no nos damos cuenta que detrás de lo atractivo a veces, y muchas veces, empacan cosas muy desagradables, de mala calidad, de mentiras. Con esto me refiero a los medios de comunicación tradicionales. Hacen un despliegue de parafernalia, música, personas hermosas, movimientos de cámara, música, y nos atraen. Y lo que hacen es envolver, empaquetar con atractivo una mentira. Y los seres humanos nos comemos esa mentira porque nos enganchamos con la cáscara, con la apariencia. Los medios digitales alternativos no empaquetan nada. Nos ponen franca y sinceramente la verdad. Nos ponen la verdad que, como muy bien dice Carla, la pone cualquier persona con su celular, graba y pone en los medios alternativos. La obligación de todas las personas es diferenciar entre el envase y el contenido. Hay que reflexionar, queridos amigos y amigas, ¿qué estoy consumiendo? ¿El envase que lo boto, lo saco y lo boto? ¿O el contenido, que es el que consumo? Esta es una pregunta importantísima. Por eso hay que apoyar a los medios alternativos, a los que nos dan el contenido claro y sin engaño. Ponga like. Mire medios alternativos. Ahí va a encontrar lo que no encuentra en estas otras ventas de ocasión y de fantasía. Apoye a los medios alternativos digitales. Entremos a uno de los primeros temas que vamos a tratar en esta mañana. La semana pasada el ministro del Interior, Juan Zapata, dio una entrevista a Diario Expreso y en esa entrevista a él se le salió decir que alguien alguna vez lo visitó en su oficina para proponerle 2 palos. 2 palos es un término criollo, acá en la costa se lo utiliza más. La gente del barrio, la gente de la esquina, dice 2 palos es 2 millones de dólares. Le habían propuesto con el fin de que les dé el contrato para la venta de los chalecos para la Policía Nacional. Dice el ministro que él no puso la denuncia porque no sabía quién era, porque fue de un momento a otro, porque no lo conocía,
porque se había tomado el nombre de un amigo y bueno, quiere decirle al pueblo ecuatoriano que por eso no lo pudo denunciar y no lo pudo detener. ¿Qué opinión merece el doctor Felipe Vega de la Cuadra sobre lo que ha ocurrido en el Ministerio del Interior? Bien. Primero voy a decir que yo hablo con autoridad sobre el tema porque fui gobernador de mi provincia, fui ministro de gobierno, subsecretario general de gobierno, secretario del presidente de la República y fui viceministro de defensa. Nunca me propuso nadie nada. Pero yo digo, si alguien propone un acto de corrupción, ¿está cometiendo un delito flagrante, sí o no? Está cometiendo un delito. Y ante la comisión de un delito hay acción pública. Las personas podemos actuar. La gente detiene al que atropelló al abuelito y a los 2 nietos que estaban con sus bicicletas en la vía La Costa. La gente le detuvo a ese señor que cometió un delito flagrante y le entregaron a la policía. La pregunta es, un ex policía, ministro del Interior, por lo tanto, jefe civil de toda la policía, ¿no podía disponer la detención de ese señor que estaba cometiendo un delito flagrante? Porque si alguien se le acerca a usted como funcionario público y le dice yo le voy a dar dinero si usted me da un contrato, está cometiendo un delito. No es que me voy a denunciar meses después en la fiscalía. Ese momento a su edecán, a su seguridad, le ordena que le detenga. ¿No? Pero es que yo no entiendo cómo el ministro del Interior, jefe de la policía, ex policía, no sabe que tiene que detener a alguien que comete un delito flagrante. O que te propongan $2 millones por un contrato de 20, si le das un contrato de 20 no es un delito. Claro que es un delito. Es un delito. Entonces todo este aparataje que arma, que yo le doy la razón al brillante amigo que es Max Donoso, cuando dijo, él quería quedar como honrado y como honesto, es decir, a mí me han propuesto, pero yo no he aceptado. Y se le regó la cosa y se le dañó la cosa y este rato no sabe qué hacer. Yo creo que eso es lo que sucedió, pero algún fondo de verdad hay. ¿Hay algún fondo de verdad? Porque estas cosas se construyen sobre una partecita de verdad. Y si es que hay algún fondo de verdad es que se intentó cometer un delito. Y el señor se quedó callado. A ver, ¿cómo así acepta ser ministro del Interior si no tiene idea de lo que se trata? Porque dice, yo había llegado recién. Además, en todas las instituciones que yo he trabajado, hay una bitácora de la gente que entra, de la gente que pide audiencias, de la gente que se reúne, porque no es que llaman y dicen, oye, voy a ir a hablar contigo de parte de Pepito Gómez Jurado, entonces llega nomás y entra y se reúne y le ofrece una coima. O sea, ¿con quién está hablando el ministro, el capitán Zapata? ¿Con quién está hablando? ¿Con el muñequito de Paquito el policía? ¿O está hablando con 18 millones de ecuatorianos y ecuatorianas? ¿A quién cree que engaña este señor? Lo grave, mi querido Jaime y Carla, es que detrás de este engaño torpe, hay un menosprecio absoluto al pueblo ecuatoriano. Un menosprecio que creen que aquí estamos hablando de compra-venta de ajís y limones en el mercado. Allí no se hace así. Ni allí se hace así. Alguien vino y me propuso que si le doy todos los limones me regala $1. No, así no es. Ni en el mercado sucede eso. Yo respeto a la gente que está en el mercado. Pero quiero poner un ejemplo extremo de transacciones comerciales abiertas y públicas. Cuando en la función pública, en la función administrativa del Estado, no suceden esas cosas, está diseñado para que no suceda, para que no pueda acercarse cualquiera a un ministro a decirle cosas como estas. ¿Qué puede pasar?
Pero ¿cómo es esto que él en el EQ 911, que tampoco se puede entrar así nomás, ahí hay una bitácora donde se pone el número de cédula? Yo conozco el EQ 911, no me van a venir a dar cátedra sobre eso a mí, ¿no? Entonces, que entre una persona, se siente a hablar con él directamente y le diga, oiga, le voy a dar $2 millones. Ese instante yo le mandaba preso. Preso. Porque eso podía ser el jefe de la policía. Ahora, expliquémonos desde allí por qué estamos abandonados a la delincuencia. Si el señor es víctima de un acto delictivo y ni siquiera se da cuenta. Y después se pone bravo con el entrevistador. Y le dice, vamos a un polígrafo. O sea, nos sigue pensando idiotas a los ecuatorianos. ¿Qué tiene que ver el entrevistador con lo que él está diciendo? ¿Por qué el entrevistador está al mismo nivel de él? El entrevistador moral y éticamente está por encima de este señor que está reconociendo un delito. Un delito lo reconoce públicamente. Porque si a mí viene alguien y me dice, oye, aquí tengo un arma, vamos a matarle al señor del frente. Y yo le digo, no, deja nomás. Y yo después digo, yo no fui a matarle, pero le mató a él. ¿No? Soy cómplice, soy encubridor. Entonces, este señor es tan incapaz y tan torpe que hasta eso comete a la faz pública. Y creen que les creamos. Claro, los medios de comunicación empaquetan la brutalidad esta, los medios de comunicación tradicionales y vendidos a los que me refiero, empaquetan y nos venden como un acto de honorabilidad del Señor, ¿no? Entonces se cumple la idea esta de que los medios te pueden hacer odiar a la víctima y amar al asesino. Difícilmente se puede combatir la inseguridad cuando tenemos a un ministro del Interior que ni siquiera pudo detener y tampoco puso la denuncia. Esto me recuerda al propio presidente de la República cuando acusó a legisladores de Pachacutic de ladrones. Y después de un tiempo dijo el presidente de la República que a él le habían contado y por eso los acusó y que retiraba la denuncia. O sea, ¿con qué gente gobierna el presidente y el propio presidente? ¿Por qué tiene ese tipo de comportamiento? ¿Por qué actúan así? Porque la cabeza se reproduce en el cuerpo. Los ministros son igualitos al presidente. Y el ministro del Interior, el capitán Zapata, no es el único que hace este tipo de cosas. Yo estoy admirado que el señor Ron, ministro de Comunicaciones y Obras Públicas, vaya a la Amazonía a ofrecer la construcción de 6 puentes y una carretera cuando les queda 30 días de gobierno. O sea, que no se da cuenta el hombre que en 2 años no han podido sino poner un poste e inaugurar un poste y este vendedor que en 30 días, es decir, en 4 semanas, van a construir 6 puentes y una carretera. Pero es que son igualitos. Y después otro más, sale el ministro de gobierno, en que Jaime, usted y Ecuador en directo lo ha presentado ayer extensamente y ha denunciado esta amenaza torpe del ministro de gobierno, que no se da cuenta que el día 21 de agosto se van a la casa. El 21 de agosto se acaba el gobierno porque va a haber un triunfo de Sales en primera vuelta, porque el Ecuador no soporta un día más de este gobierno. El Ecuador no se va a comer hasta diciembre, porque hasta diciembre nos quedamos sin seguro social, sin seguridad social. Ya estamos sin Galápagos, ya vamos a quedarnos sin ninguna de las instituciones porque van a vender la electricidad, la generación eléctrica, van a comerse todo. Quieren el banco del IES, ese es el lomo fino, y se van a comer el IES. Y usted, jubilado, aportante,
pensionista, va a permitirlo. Va a esperar una segunda vuelta a ver si es que ahí les corta las uñas. Córtele las uñas ahora. El día 20 de agosto hay que cortarles las uñas. Y eso, mi querido Jaime, no se da cuenta el ministro de gobierno, que es una lumbrera. A mí me admira que muchos periodistas afirmen que el señor es un hombre con experiencia política y con cosa que yo no descubro por dónde está. Pero es un alucinado que pretende amenazar a la nueva asamblea, ¿no? A la nueva asamblea, diciendo que les van a dar una respuesta política. ¿Desde dónde? Desde su casa. Si ellos se van. Y yo le garantizo, Jaime, que se van a ir el día 21 de agosto. Porque el Ecuador no resiste un día más con estos señores que están feriándose todo y destruyendo todo. Entonces, ¿cómo así el ministro de gobierno puede permitirse una amenaza de ese tipo? Además, entiendo que es abogado. Yo no soy abogado, pero dijo una estupidez sin nombre, pues. Dijo que la asamblea no podía retomar el juicio porque son otros asambleístas. Y tienen que ser los mismos. Yo le hago una pregunta al ex asambleísta, que ha sido asambleísta, señor, que es un talento legislativo. ¿Cómo así, cuando él fue asambleísta, trataron en segundo debate leyes que trató en primer debate la asamblea anterior? Sí debían ser los mismos, pues. O sea, ellos no podían tratar en segundo debate una ley que fue tratada por otra asamblea en primer debate. Esta es una pregunta de sentido común. Esta no es una pregunta de un profesional del derecho. O sea, todo está mal actuado. Él mismo actuó mal. Porque aquí no puede la asamblea nueva tocar lo que ya tocó otra asamblea porque no son los mismos. Pero qué disparate. No aguanta ni siquiera la prueba primaria de la razón, pues, ¿no? Y con eso pretende amenazar. La asamblea tiene el derecho de retomar el juicio político como retoma la discusión de proyectos de ley. Pero es que esto no se le puede engañar al país, ¿no? Y se juega su propio prestigio el ministro de gobierno, porque queda como ignorante. Bueno, en un país en donde la impericia es el centro de la actividad profesional y de la formación profesional, es normal pues que puedan decirse disparates de ese tipo, ¿no? Y entonces hay una generalidad, Jaime, en todo el gobierno, que empieza en Guillermo Lasso, sigue por el secretario de la Administración Pública y se expande en todos los ministros y en todos los funcionarios. Mire, la ministra de Cultura está convocando para el día 13 de julio a un diálogo con todos los actores culturales para plantearse las políticas de cultura. ¿En qué tiempo? ¿En un mes? O sea, este gobierno está despertando 2 años después a darse cuenta que en 30 días van a hacer lo que no han podido hacer en 2 años. Pero están fuera de la realidad. Yo les recomendaría que empiecen a hacer maletas, doctor, que organicen sus cosas. Yo le quiero tocar un tema que justamente usted lo acaba de mencionar, y es que una corporación privada administrará los recursos en Galápagos. Esto es grave. Y esta corporación fue creada en Estados Unidos, y de eso no se habla, de eso los medios de comunicación no hablan. Mire, Carla, todas estas trampas financieras y legales con las cuales el señor Lasso ha trabajado toda su vida, de lo que se ve en Delaware, ¿no?, hacen que el señor Lasso se apropie a través de terceros de las Islas Galápagos, de nuestra joya de la corona, de nuestro símbolo nacional, de nuestro mayor valor patrimonial, del patrimonio natural que tenemos. El señor se apropia y genera un fideicomiso por 18 años y medio, en donde un grupo, que creo que son 11 personas, van a administrar las islas. Olvídese la Fundación Charles Darwin, olvídese
La administración de Galápagos, olvídese de todo. Y porque sus van a haber recursos, 11 porque personas. hablamos de la producción, Claro. hablamos de la La pesca, pesca, hablamos de del ambiente, turismo, agua. licencias de operación, licencias de Correcto. construcción, permisos de residencia, todo van a... Pero ¿sabe qué es lo más grave? De esas 11 personas, 6 son extranjeros y Así es. 5 de acá, por lo tanto tienen mayoría. O sea, les entregó la administración de Galápagos. Ustedes, galapagueños, son más o menos desde ahora como Puerto Rico, Estado libre asociado que va a ser gobernado por una empresa. Y quieren que esto siga. Lo mismo va a pasar con el Seguro Social, con sus aportes, Carla, con los de Jaime, con los míos, con los del trabajador manual, de la empleada doméstica, de todos. Van a ser administrados por algún grupo generado en Delaware. Y eso queremos que siga pasando. Hay que cortarle las uñas pronto. Esto tiene que ser primera vuelta incuestionable. El Ecuador entero, con la mayoría absoluta, tiene que darle el golpe al señor Lasso y decirle, váyase a la casa partida de sinvergüenzas y de desubicados, que pretenden engañarnos, que en las últimas 4 semanas que tienen de gobierno, van a hacer lo que no han hecho en 2 años, ¿no? 6 puentes, una vía, una política cultural, ¿no? Van a dotar la policía, a acabar con la delincuencia, como decía Paco Moncayo, que ya está solucionado. No. Yo trato de explicarme, Carla, que por qué actúan así. Y voy a dar una explicación en términos psicológicos. Esto se llama negación. La negación es un estado mental y emocional en el cual la persona no acepta, se bloquea, se niega, se tapa los ojos frente a una realidad que no quiere que suceda. Pero es una realidad y ha sucedido. Esto sucede en los momentos de luto, por ejemplo. Se muere alguien muy querido nuestro y entramos en negación y decimos, no puede ser. O sea, ellos no aceptan que se van. No aceptan que se van. No aceptan que esto se acaba. Y en esto han venido desde hace tiempos, desde la primera muerte cruzada que planteó la Asamblea Nacional. Desde ahí están en negación. Después, cuando vino el juicio político, entraron otra vez en negación y tomaron la vía, la que tenían a la mano, que era la muerte cruzada desde la presidencia. Y ahora están actuando como si no se fuera a acabar el gobierno, ¿no? Como si no se fuera a acabar. Ahora el señor Lasso habla de políticas, habla de ofrecimientos, va y dice que va a haber tal cosa, y manda un reglamento de ley reactivando el Instituto de Cine. ¿Reactivando para cuándo? Para que el nuevo gobierno lo haga, ¿no? Es decir, están en un momento de negación. No nos vamos, no se acaba. Vamos, estamos trabajando, estamos muy bien, somos lo mejor del mundo. Pero esto es un estado peligrosísimo. Porque la negación niega, como su nombre lo indica, la realidad. Y al negar la realidad se cometen los peores desafueros, los peores errores. Y ahí están todos los ministros en la negación. No se van. Están que firman acuerdos de libre comercio sin tener la asamblea que los ratifique, ¿no? Yo espero que el tema de Galápagos también tenga una ratificación de la Asamblea Nacional, y esto lo asuma inmediatamente después del 20 de agosto la Asamblea, de auditar todos estos desafueros brutales que están cometiendo, porque están negando la realidad, negando absolutamente la realidad. Doctor, usted fue ministro de Gobierno y la problemática de la seguridad social no es de ahora, definitivamente tiene muchos años. ¿Cuál es el enfoque que se le debería dar a la seguridad social en este país? El enfoque que se le quiso dar, mire, cuando yo era viceministro de Defensa, Rafael Correa tuvo un intento de empatar, ensamblar la seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la policía con la seguridad social única del Estado. Y fue un intento bastante difícil. Pero el enfoque, ¿cuál es? Es bastante sencillo. Dicen esta comisión y todos los neoliberales, la seguridad social está quebrada. Eso nos venden así, ¿no es cierto?
no tiene para cubrir las pensiones ni las prestaciones. No hay. Y la gente dice, sí, no tienen. Pobrecita la seguridad social, no tiene. Entonces, ¿cuál es la salida para ellos? Auméntale los años de aportaciones, auméntale la aportación y bájale las pensiones. Y quítale prestaciones, vamos al copago. Entonces, si vas al hospital, tienes que pagar una parte. ¿Ya? Esa es la salida que dan. Pero lo que encubren, y esto es lo que hablábamos al principio, empaquetan, le ponen bonito en un lindo papel de regalo, lo que encubren es que hay una deuda con la seguridad social. 24.000 millones de dólares debe el Estado al IES por no haber pagado las aportaciones que le corresponde a los trabajadores del sector público. Y 4.500, lo decía algún analista, creo que el exministro de Finanzas y Crédito Público, en su mismo medio, lo decía, está alrededor de 4.500 millones la deuda de los empresarios privados que no han pagado los aportes de sus trabajadores y empleados. O sea, son casi 30.000 millones de dólares que le deben al Seguro Social. Está quebrado por eso, no porque los viejitos jubilados se enferman. No porque le pagan una pensión de un salario mínimo a una persona que fue 30 años profesor de escuela. Eso es lo que nos mienten, pues, Carla. 30.000 millones, un tercio del Producto Interno Bruto del Ecuador. ¿Qué institución puede sobrevivir con esa deuda? Con esa plata que le deben. Y que no hacen nada para pagarle, para exigir que paguen. Entonces nos dicen, y claro, el ecuatoriano buena gente dice, sí, no, yo me sacrificaré. Sí, que me bajen la pensión. Yo, $400 de pensión es mucho para mí. Es demasiado para mí. Que me bajen nomás a 200. Y los empresarios que deben 4.500 millones, bien, gracias. Cogieron esa plata que pagaron los trabajadores y se la tragaron porque no pagaron al Estado. Entonces, este es el verdadero problema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la deuda. Porque es sostenible el modelo. Se supone que entre 5 y 7 activos debe haber por cada pensionista. Estamos en 7. Podemos llegar a 9 muy fácilmente. Estos son datos que hemos manejado cuando hablábamos de las reformas del ISPOL y el ISFA. Que sí son sistemas inviables. ¿Por qué razón? Porque el Estado tiene que poner mensualmente casi el 80% de las pensiones. Y porque las pensiones de Fuerzas Armadas y Policía, lo voy a decir sin taparme la boca, son descomunales. Un general se retira con el sueldo que percibía, casi $6.000, y tiene $6.000 de pensión después de 24 años o 23 años de haber estado en el servicio. Eso es inequitativo con los trabajadores de este país. ¿No? Y eso sí, el Estado cubre todos los meses, todos los años. Esa deuda se paga. La que no se paga es la deuda para el trabajador y la trabajadora del Ecuador. Y después nos salen con el cuento de que los culpables somos nosotros. Culpable soy yo, como dice la canción, ¿no? Culpable soy yo. Paguen la deuda. Doctor, bueno, ya sabemos que el gobierno no va a cumplir y que tenemos que ponerle un alto, porque si no, como usted dice, ya en peso se nos llevan el país y probablemente no dejen nada. Para mí una muestra es el tema de lo de las Islas Galápagos, que por cierto los medios de comunicación abiertos, los de señal abierta, no han dicho nada. Es un mutis total y este es un tema muy serio, muy serio. Ya lo decía usted, ¿no? Que incluso hasta la mayoría son extranjeros.
6 son extranjeros, así que hay que tomar en consideración y un llamado también al pueblo de Galápagos. Pero vámonos un poco a la coyuntura electoral que se vive en este momento. Veíamos el día de ayer las encuestas del doctor Omar Malouk, ¿no? Y efectivamente... Muy simpático, Omar Malouk. Muy simpático, muy agradable. Ustedes tienen, con excepción mía, muy buenos entrevistados. Para que no diga eso, doctor. Y bueno, nos mostraba que Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, sin duda alguna ha tenido un crecimiento, pero ese más o menos aún no puede asegurarnos una primera vuelta. Significa que habría que seguir trabajando en ese caso. Por otro lado, tenemos a otros 3 candidatos que podrían estar disputándose llegar a una segunda vuelta. En este caso son Otto Sonnenhösner, Yacu Pérez y el señor Fernando Villavicencio, porque bueno, hay un margen entre los indecisos, nulos o blancos que de pronto puede variar, puede cambiar. ¿Cuál es su concepto? ¿Cómo usted ve en este momento el clima electoral? Bien, vamos a hablar del clima electoral. Pero yo quiero hablar de las encuestas. Yo respeto mucho a los serios analistas y encuestadores de este país. Hay gente muy seria y muy responsable y muy profesional. Pero debo plantear una verdad a nuestros oyentes. En los últimos tiempos de los que yo tengo memoria y que se han difundido encuestas, ninguna ha acertado. Si acertó en algo, falló en el resto. Ninguna. Yo lo digo con absoluta certeza. Las previsiones de las encuestas son absolutamente imponderables. No se terminan concretando en la realidad, porque son nada más que un insumo de análisis. Pero nos hemos acostumbrado a hacer campaña política con las encuestas. Entonces, el mismo doctor Malouk decía que todos querían pagarle, o algunos querían pagarle, él no hubiera aceptado propuesta de Yacu Pérez, por ejemplo, dijo, no de Carlos Pérez Guartambel, sino que querían pagarle para que les ponga segundo, y él sí les dijo, ¿saben qué? Vayan a otro perro con ese hueso, como suele decir nuestro querido amigo el doctor Tandazo, que vayan nomás a otro perro con ese hueso. Pero tratan de usar las encuestas como una herramienta de campaña, con la mala noticia que tampoco funciona. Tampoco funciona. Las encuestas a las personas dicen, ve lo que está pasando, pero no le cambian el voto. No le cambian la decisión de voto. Creo que las encuestas para un analista político son un insumo interesante. Mire el adjetivo que estoy poniendo. Interesante. No lo digo importante siquiera. Interesante. Que hay que mirarlas. Pero hay que mirarlas con una serie de reparos. Ahora, lo que sí se puede hacer es mirar en conjunto. Todas las encuestas están dando resultados en los cuales Luisa González está cerca del 40% y los demás están bailando por abajo. Y al último está Bolívar Armijos, en todas, sin llegar al viento. Entonces, estas dos puntas, estos dos extremos, son para mí las tendencias, ¿no? Las tendencias. Luisa en primero, Bolívar Armijos al final. Lo que pasa en el medio no es significativo. Y lo que me lleva a mí a pensar que el Ecuador va a dar la misma lección al gobierno ecuatoriano que dio con la fallida consulta popular de febrero. Le va a decir no a todas las preguntas. Y aquí le va a decir, váyase ahora. Por lo tanto, la votación va en la proyección de Luisa González a acercarse definitivamente a una mayoría para ganar en primera vuelta. Aparte de una cantidad de méritos que tiene la candidatura, las candidaturas a presidenta y vicepresidente, una cantidad de méritos propios, porque si usted los pone en una vitrina a las 8 candidaturas con sus binomios, usted va a ver una diferencia
abismal entre Luisa y los 7 y entre Andrés y las 7. ¿No? Va a haber una diferencia abismal. Y el Ecuador quiere personas capaces, porque hemos estado en manos de incapaces 6 años. Y eso, y los efectos de la incapacidad y la corrupción y el descaro y la mentira, las estamos pagando todos los días. El votante no es una maquinita que está colgada del aire. El votante es una persona de carne y hueso que vive todos los días la problemática que ellos generan y que va a las urnas a sancionarles y a escoger lo mejor que puede escoger. Yo les contaba la otra vez el ejemplo, el experimento que hizo un psicólogo británico de pedir que valoren el peso de un toro ganador y la media ponderada de todas las 800 valoraciones dio exactamente en el peso. El pueblo tiene una enorme capacidad de acertar en las decisiones, siempre y cuando no se le manipule. Pero el pueblo ecuatoriano en este momento no es manipulable. Se nota, se ve en la calle, se ve con las gentes comunes y corrientes, se ve en el mercado, se ve con el taxista, se ve con el albañil, con el trabajador del campo, con el poblador, con el que vende caramelos, se ve con los empresarios. Los empresarios saben lo que han sufrido estos 6 años. Saben el problema que les ha significado trabajar para la banca, la quiebra que han pasado en la pandemia, sin ayuda de nadie. ¿No? Ellos saben eso y van a votar por quien sí les puede reivindicar en esto. Entonces, las encuestas son un insumo interesante, sí. Las encuestas han fallado durante el último periodo, sí. Pero las encuestas son una herramienta de campaña, no. Doctor, ¿por qué fallaron tanto en las últimas elecciones las encuestas que hicieron varias encuestadoras? Por allí en algún momento yo conversaba con algún analista político que se cayeron muchas encuestadoras porque hay un voto oculto o famoso voto vergonzoso. Ese voto que ha sido atacado, estigmatizado porque hay gente que simpatiza con el expresidente Rafael Correa y que votó por la lista que apoyaba al expresidente Correa. Tal vez ese voto hizo que la mayoría de las encuestadoras, con excepción de 2 o 3, no puedan acertar. Por supuesto, acuérdese, Jaime, cuando llegábamos a la segunda vuelta entre Jaime Nebot Saadi y Abdalá Bucaram Ortiz, usted se acordará de eso. Las encuestadoras le daban la ganancia a Jaime Nebot Saadi. Y ganó Abdalá Bucaram Ortiz por ese voto vergonzante en todo el país. Y por el sesgo también. El sesgo que ponen las encuestadoras, que el doctor Maluk, con mucha honestidad, lo planteó, que estaban desesperados para que les pongan en segundo lugar a cualquiera de ellos. Usted me hace que yo vuelva a contar lo que yo viví en aquel tiempo, ¿no? Yo trabajaba en Radio CRE, no sé si usted lo había escuchado. Yo estaba en el control, yo manejaba las perillas, estaba en el control, donde está la consola, donde está mi compañero de acá, del control. Entonces, eran las 5 de la tarde, yo ya estaba monitoreando el resto de medios quién iba primero y quién iba segundo y tercero, ¿no? Y llega don Rafael Guerrero, un radiodifusor de mucha credibilidad acá en Guayaquil y en el país, y me pide, ábreme los micrófonos. Yo pensé que iba a anunciar que Abdalá iba primero y que había ganado la elección presidencial. Resulta que él dice, el nuevo presidente de la República es el abogado Jaime Nebot Saadi. Y comenzaron a repetir lo mismo otros medios. Intentaban cambiar lo que estaba viviéndose en las urnas, donde la gente estaba ya contando los votos que el nuevo presidente era Abdalá Bucaram. Lo mismo que hizo Polibio Córdoba en Ecoavisa cuando ganó el innombrable Lenín Moreno a su pana Guillermo Lazo, ¿no? Lo mismo, igualito. Es decir, aquí hay manipulación y hay voto vergonzante. Las dos cosas alteran las encuestas. Y otra cosa que es natural, usted tiene 11 millones o 12 millones de votantes o 13 millones de votantes y hace una muestra de 2.000.
Una enorme muestra es de 2.000. Que no sabemos hacer con certeza si están empadronados, si van a votar, si están empadronados en otro lado, si no les tomamos su criterio vía telefónica, en persona, como ha hecho el doctor Maluk, o vía digital. Esa pequeña muestra no refleja la realidad del universo completo. Las encuestas parten de esa falla, ¿qué diré?, propia, ontológica, en sí misma hay una falla en las encuestas. Tratar de predecir lo que va a pasar con 13 millones u 11 millones tomando una muestra de 2.000. Hay una usuaria que me está pidiendo que le transmita una pregunta. ¿Qué Encantado. opina usted sobre el caso Gabela? Incluso se habla de una rueda de prensa el día de hoy que van a anunciar el nuevo informe del caso Gabela. Aunque ya apareció el informe en Fiscalía, el informe original, lo leía el expresidente Correa que decía que ya apareció el informe original, pero han hecho un nuevo informe. ¿Qué piensa usted? Que en este momento saquen el caso Gabela justo en una campaña electoral, a pesar de que hace poco escuchaba yo al piloto Roberto Marchán, el piloto del avión presidencial de hace algunos años, que decía que los pilotos que hicieron el uso de esos helicópteros fueron pilotos que le faltó preparación, ¿no? ¿Qué criterio tiene esto? Yo me interesé mucho en el tema DRUS porque en mi función de viceministro de Defensa tenía que dar varias respuestas, inclusive defendernos como Ministerio de Defensa ante la empresa Hindustan Aeronautics, que es la fabricante de los DRUS, que nos puso un juicio muy fuerte al Ecuador, juicio que logramos ganar. Y no tuvimos y se nos restituyó todos los dineros de los helicópteros. Yo pregunté mucho y leí informes al respecto. Y el coronel Marchán, como piloto que es, tiene toda la razón en su apreciación. Las comisiones de investigación de los accidentes aéreos que se forman dan dictámenes, y los dictámenes están. Y en los dictámenes hay uno falla mecánica y los otros falla humana, ¿no? Entonces, esto hay que mirarlo. Todo se trata de una enorme patraña. En el informe de este técnico que vuelve, de este perito que vuelve a cobrar por su pericia, en el informe dice que fue un asesinato, hace dos hipótesis. O era asesinato de criminalidad común, por delincuencia común, o era un crimen de Estado. Y llega a concluir que el crimen de Estado no podía ser, por todas las pruebas, testimonios, datos, etcétera, etcétera, ¿no? Y llega a la conclusión de que fue un asesinato de delincuencia común, por robo. Intentaron robarle a la hija, qué sé yo, y le mataron al que salió a defenderle. Esta es la conclusión a la que llega el perito. Pero como notamos, es un perito de compra y venta, pues, que después dice, yo no he firmado eso. Por lo tanto, esa no es mi informe, porque no está firmado por mí. Eso es una trampa. Una trampa que él pone. ¿Quieren el informe? No tengo la computadora, no tengo el disco duro, no tengo copia, no tengo nada. Entonces tengo que hacer otra vez, páguenme otra vez 300 y tantos miles. Entonces les hago. Ahora esperemos a ver qué dice. Cambiaría de criterio el perito, puede ser, pero a mí lo que me llama la atención es que el señor Villavicencio, antes de lanzarse su candidatura, amenazó diciendo que los correístas sí, ahora sí los correístas se van a ir cuando salga a la luz del caso Gabela. ¿No? O sea, él advirtió disipadamente. Creo que estamos con un corte de señal. Hubo un corte, doctor, pero ya se estabilizó. Ya se estabilizó. Bueno, entonces él acostumbra a hacer este tipo de cosas, amenazar y soltar, abrir la boca ante
O sea, estaban preparando esto. Estaban preparando. ¿Qué efecto va a tener en el país? El mismo efecto del ofrecimiento de los 6 puentes que van a construir para el día lunes. Se va a ver como otra patraña. El mismo efecto, mi querido Jaime, de tratar de despreciar a Luisa González diciendo que entró a los 23 años a la universidad. ¿Habrá entrado? ¿Se habrá graduado? ¿Cómo es eso? ¿No? Cuando ella les calla la boca diciendo yo soy una madre que crió desde los 15 años a su hijo porque soy una madre soltera. No. Y el colegio a los 22 años porque tenía que cuidar a mi hijo. Y acabé y estudié y se ha graduado con honores. Y a mí me consta que hizo maestrías en España porque yo trabajaba en España y ella estaba estudiando allá. ¿No? Me consta. Y que se graduó con muy buenas calificaciones y reconocimiento en las universidades españolas. Entonces, tiene el mismo efecto de esta estrategia de mentiras e infamias. Esta es otra infamia. Yo quiero preguntarle a la gente, ¿ustedes creen que el presidente de la República va a haber mandado a matar a un señor? No creo. Pero ¿a qué mente enferma se le puede ocurrir eso? Yo creo que el señor Lasso no ordena la muerte de nadie. Porque está por encima de esto. Además, ¿qué tiene que ver el presidente de la República en un proceso que hace la Fuerza Aérea? Claro. Que la Y comisión quienes tienen que responder son los miembros de la Fuerza Aérea. Claro, y esto era con la anterior honorable Junta de Defensa Nacional, donde estaba hasta la conferencia episcopal. ¿No? Pero es que hay que tener ya media neurona para entrar a este tipo de cosas, ¿no? Y ser realmente torcido para llegar a concluir las cosas que concluye. Lamentablemente, mira, yo viví un evento muy grave con mi hermano y mis sobrinos y mi cuñada, y un político trató de utilizar muertes de ellos para acusar al gobierno. Yo le llamé y le prohibí que hable al respecto. Esto no ha hecho la familia del general Gabela. Han permitido, lamentablemente, que se use políticamente la tragedia de su padre y de su esposo. ¿No? Las familias queremos la verdad, pero no queremos que se ensucie, que se enturbie, que se utilice la memoria de nuestros muertos. A mí eso me duele profundamente, que se preste un cadáver de un familiar querido para que tenga uso político. Vergonzoso, mi querido Jaime, vergonzoso. Doctor, la semana pasada veía una entrevista a Fernando Villavicencio que dice que los problemas del país se pueden arreglar, los problemas de hace 100 años del país se los puede arreglar en un día. ¿A quién recuerda esa propuesta, doctor? A los 100 minutos de Lasso, pues, de su jefe. Pero mira, Jaime, yo analicé con cuidado la entrevista. Dije, a ver, si este señor sería mi paciente y le escucho decir lo que dice, ¿a qué diagnóstico llego? Y se me ratifica, Jaime, el diagnóstico que hice aquí con usted. Él es un psicópata normalizado. Y le voy a decir por qué razones. Primera razón, banaliza la realidad. Banaliza de una forma brutal. 100 años de problemas de este país no se arreglan en un día. Eso es banalizar los 100 años de problemas. Segundo, se cree, es el psicópata normalizado, se pone al nivel de la divinidad. Yo puedo todo. Yo soy dueño de la vida y de la muerte. Yo soy el que resuelve el bien y el mal. Yo soy el árbitro de la verdad y la mentira. Por lo tanto, yo puedo hacer lo que otros no pueden. Y ya le estoy dando 2 pistas importantísimas para el diagnóstico que hice. Vamos a una tercera. La manipulación en la cual convierte al otro
en lo que él quiere negar de sí mismo. ¿No? Entonces, la entrevistadora, con mucha justicia y con mucha pericia, le dice, pero lo que usted está diciendo es romántico. Por supuesto, es lo lógico que le diga eso, que le cuestione así ante lo que estaba afirmando. ¿Y cuál es la respuesta del señor Villavicencio? Ah, tú eres la romántica, con una carga de coquetería, ¿no? O sea, le da la vuelta al argumento y pone en la otra persona que le está desnudando, que le está demostrando una condición de él, le convierte en la depositaria de esa condición. Esto se llama manipulación en psicología. Y este es uno de los rasgos fundamentales de la psicopatía normalizada. Cuando el maltratador en la casa del hombre maltratador le dice a la mujer, es que tú me haces tener rabia, pues. Es que tú eres la que se anda coqueteando con hombres. Es que tú te pones faldas cortas. No, por eso te pego. Y no te pego, te educo. Ese es exactamente eso, al decirle con una carga además ofensiva, al decirle, ah, tú eres la romántica. ¿No? Aprovechando que es una mujer la que le está entrevistando, ¿ya? Y dando la vuelta al argumento. Y el argumento final, el tema final que a mí me ratifica en la psicopatía normalizada, es que el psicópata, la solución, toda la solución la pone con la violencia. Entonces, cuando la entrevistadora le dice, señor Villavicencio, ¿y usted cómo va a arreglar esto? Dice, con la policía y las Fuerzas Armadas, pues. Vamos a atacar a todas las mafias, a las mafias políticas primero, con la policía y las Fuerzas Armadas. O sea, el tipo va a matar y meter presos a todo el mundo. Esa es la única solución que se le ocurre. Y eso se le ocurre a una mente psicopática. Porque cree que la solución está en desaparecer a los demás. La solución de mi matrimonio es matar a mi esposa, castigarle hasta la muerte. Eso es lo que dijo el señor Villavicencio. Para él no hay vías legales, para él no hay vías de discusión política, para él no hay acuerdos de gobernabilidad, no hay nada. Hay policía y Fuerzas Armadas. Y ahí le quiero hacer una advertencia al señor Villavicencio. ¿Qué cree usted, señor Villavicencio? ¿Que la policía y las Fuerzas Armadas son su fuerza de choque? ¿Qué cree usted que son la Gestapo y la SA de Hitler? Que está loco. Usted no conoce las Fuerzas Armadas y la policía. Son gente pundonorosa, patriótica, y que conoce de derecho, y que conoce sus roles, y que no van a servir de aparato de represión para usted. Entonces, cuando vi la entrevista, me ratifiqué en mi diagnóstico. Me ratifiqué totalmente en mi diagnóstico. Así los troles me traten de loquero y cosas así, ¿no? Que me da risa, no, me da gracia, me causa gracia eso. Y decía un refrán latino, a más enemigos, más honor. Entonces, mientras más me ataquen los troles, mejor, me siento más acertado en mi diagnóstico que usted me permitió hacer, mi querido Jaime. Doctor, ya en la recta final de la entrevista, ayer se filtró un video donde el expresidente Lenín Moreno está grabando un mensaje, una cadena a la nación para emitirlo por los canales de televisión, y al lado sale el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, y a la derecha de él el ex ministro de Defensa, no me recuerdo el nombre, pero bueno, en ese el general Jarrín. No era Carrillo. General Jarrín. Jarrín, Osvaldo Jarrín, sí, Osvaldo Jarrín. Pero en ese video se lo ve a Otto como asesor, ayudándolo a Moreno, que llegó un momento, él se bloqueó totalmente, no sabía cómo salir de ese bloqueo, porque estaba improvisando el mensaje. Entonces Otto era el que estaba como una especie de ayudándolo allí al expresidente Moreno. Quisiera poner play a ese video para que usted después me dé su análisis. ¿Usted dirá, por favor, hagan silencio? Grabando. Está cometiendo actos vandálicos que lindan completamente
con aquello que se puede tolerar, lo rebasa completamente. Es importante. Presidente Sí, por favor, silencio, por favor. Sí. Todos atentos, silencio. Sí. El mío, La ciudad de Quito. A ver, otra vez, por favor. Otra vez. Sí, ahí mismo. Están en discute este modo. Repitamos. Desde este momento, o desde el momento que decida el comando conjunto, a ver, paremos ahí y lo retomamos. pero, presidente, es fundamental. Vamos a restablecer el orden Ya, en Quito. ok. Por ello dispuesto. Ya. Vamos a restablecer el orden en el Ecuador. Vamos a restablecer el orden en todo el Ecuador. No importa, pero ya estamos casi listos. Estamos casi listos. He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que anuncie el toque de queda. Ellos, Disculpe, presidente, no diga para comenzar, pues como que si recién estamos queriendo empezar con esto. ¿Me explico? Ya tenemos Bueno, ok. este día. Por ello, he dispuesto el... ¿ya? el Comandante General de las Fuerzas Armadas, hará las explicaciones y explicará, perdón, a ver, otra vez. Estoy nervioso, carajo. ¿Qué le parece, doctor? Me ha hecho recordar, Jaime, ahora usted, me ha hecho recordar cuando el ministro, porque yo me quedé un tiempo en el Ministerio de Defensa, porque era el gobierno que ganamos nosotros, ¿no? Me quedé un tiempo con Lenín Moreno en el Ministerio de Defensa. Y el ministro de Defensa de ese entonces me dijo, Felipe, anda tú a los gabinetes, que a mí no me gusta ir a eso. Entonces yo fui al primer gabinete con el señor Moreno. Y yo estaba acostumbrado a los gabinetes con Rafael Correa. Rafael Correa era un hombre que sabía todo lo que iba a tratarse, todo, hasta el último detalle, y que le emplazaba al ministro y decía, pero en esto hay esto y te voy a ver esto, y ¿cómo así no me das ese informe? ¿Cómo así no lo has hecho? O sea, estaba empapado de principio a fin. En el gabinete que asisto con el señor Moreno, no dijo una palabra, lo mismo, no sabía hablar, no podía expresarse. Y dijo, cuando algún ministro le preguntó algo, dijo, bueno, ustedes son mis ministros, ¿para qué están aquí? Resuelvan ustedes. No. Esa es la condición del señor Moreno. Una condición en donde cualquiera le llevaba donde sea, literalmente y metafóricamente, ¿no? Y el señor Sonnenholzner ahí demuestra que él es el que manda. Dice, no, es importante a un señor que gaguea, que no puede hablarle al país, ¿no? Que no puede hablarle al país, que no puede hablar a nadie. El señor Sonnenholzner es el que le dice, no, pero tienes que decir esto, porque esto es lo que hay que hacer. Y ese señor Sonnenholzner pretende vendernos la idea que él no tuvo nada que ver en ese gobierno. Y que ahora hay que elegirle a él porque él es la lumbrera. Pero Jaime, las cosas caen por su peso y esta es la gente la que pone estos videos. No es que hay un aparato que anda buscando, no, la gente común, alguien que estaba ahí, filmó. Claro, esa gente del mismo equipo de Moreno que ha filtrado ese video. Ese es el trascámara. Al que siempre le molestó eso y que ahora está harto y quiere que se acabe esta cosa. Eso es lo que yo sostengo, más allá de las encuestas, Jaime, que el pueblo ecuatoriano, el común y corriente de las personas en el Ecuador, queremos que esto se acabe ya, que se acabe la ineptitud, la incapacidad, la falta de sentido, la falta de conocimiento, la sinvergüencería, la corrupción, el mangoneo, el autoritarismo, el crecimiento de figurones decorativos y desubicados como Sonnenholzner y el señor Villavicencio y todos ellos, que ya se acabe. Y la votación va a ser contundente el día 20 de agosto. Va a ser contundente. Doctor, finalmente, ya esta sí es la última. Usted estuvo en el gobierno... Nos endulzamos con usted, oiga, nos endulzamos en conversar. ¿Ah? Doctor, usted estuvo en el gobierno del expresidente Correa, estuvo también un tiempo, unos meses con Moreno, porque todavía no se sabía qué pasaba. Ya después, cuando ya se dio la traición y todo, pues usted se abrió de ese gobierno. Cuando usted participaba en esos gabinetes, como usted lo dijo hace un momento, con el expresidente Correa, ¿qué se puede destacar del trabajo, de la coordinación, de lo que estaba tan enterado el expresidente Correa y que era muy exigente?
¿Cómo describir todo lo que hacía Correa? Pero es que era una máquina de trabajo primero. Era una máquina de trabajo que empezaba a las 6 de la mañana y acababa a las 2 de la mañana. A veces a las 2 de la mañana había reuniones de evaluación de las cosas que se han hecho, ¿no? O que no se han hecho. Y que se preocupaba, mire, en los albergues del terremoto, que estaban bajo mi cargo con las Fuerzas Armadas, llegaba de pronto al albergue de Bunche en Esmeraldas, de pronto, a ver qué estaba comiendo la gente. A él no le comían cuento, no le mamaban gallo, como dicen en Colombia. Él llegaba a ver qué comía la gente. A ver cómo están durmiendo los niños, en qué condiciones están las niñas, si están protegidas. Si es que el personal de la policía que cuidaba a esas niñas eran hombres o mujeres. Porque tenía previsión de todo. Porque lo que le importaba a Rafael Correa, y le sigue importando a Rafael Correa, es la vida, las personas, no el enriquecimiento, no el capital, ¿no? Entonces, esto era así, y así va a ser, porque Luisa González tiene la misma escuela. Luisa González era la encargada de dar seguimiento a los compromisos presidenciales. Saludamos nuevamente con el doctor Felipe Vega. Doctor, disculpe que se cayó la señal. En todo caso, ya estábamos en la recta final de esta entrevista. Hemos retomado nuevamente la transmisión para culminar la entrevista suya. Usted estaba describiendo justamente el trabajo que hacía Correa cuando era presidente. Sí. Continuemos con eso, doctor. Sí, y yo decía, Jaime, y muchas gracias por retomar el final de esta entrevista, que a mí me agrada muchísimo conversar con ustedes. Luisa González tiene el mismo talante. Ella ha de hacer el seguimiento de los compromisos presidenciales. Entonces, si el jueves debía estar habilitada una sección del hospital regional de Ambato, pues el jueves debía estar, y Luisa estaba encima de los ministros, directores, subsecretarios, exigiéndoles que se cumpla, y se cumplía. La diferencia con Lenín Moreno era el día y la noche. Un hombre pusilánime, que no podía hilar 4 cosas, que trataba de hacer bromas malas de todo y terminaba hablando de lo cuántico, desubicado en el mundo, desubicado absolutamente, y cualquiera alrededor de él se trepaba y hacía lo que le daba la gana, ¿no? Y esa tónica siguió, porque uno de los que hacía eso era el señor Lasso, pues, ¿no es cierto? A quien el mismo Lenín Moreno le agradeció el haber tomado su programa de gobierno, ¿no? El que mandaba era el señor Lasso y ponía ministro de Economía y ponía gerente del Banco Central y todo esto, ¿no es cierto? Entonces, hemos pasado de un trabajo responsable, profesional, consciente, a un estado de, como dijo el mismo Guillermo Lasso, ya qué chucha, ¿no? En eso ha estado el Ecuador y por Dios, ecuatorianos y ecuatorianas, que no esté más allá del 20 de agosto, que no dure un día más. Esto tiene que acabarse, tenemos que volver al servicio público, a que haya gente capaz en los cargos públicos y que se hagan cargo de la limpieza de vías. Mira, este rato en Imbabura es evidente, tenemos un prefecto de la Revolución Ciudadana y a los años se ve maquinaria limpiando deslaves, se ve maquinaria bacheando, se ve personal limpiando vías. Es que es un cambio del día a la noche. Esto es lo que no hay que esperar más. Correcto, doctor. Importante la explicación. La gente que quiera ver toda esta entrevista en la tarde ya van a encontrar toda la entrevista del doctor Felipe Vega de una manera independiente y estará empatada con la parte más importante de toda la entrevista, que justamente se cayó la señal. Doctor, muchísimas gracias. A usted, Jaime, Carla, muchísimas gracias. Y estoy a la orden cada vez que Ecuador en Directo quiera y tenga el mal gusto de tenerme un tiempo aquí hablando. No, pues yo encantado de la vida. A mí me gusta mucho este ejercicio, que no solamente me sirve a mí, sino que espero que sirva a alguien en las reflexiones que vamos haciendo.
Muchísimas gracias, doctor. Así será. Un abrazo. Para ustedes. El doctor Felipe Vega de la Cuadra, ex viceministro de Defensa, ex ministro de Gobierno, ex viceministro de Gobierno, conversando con Ecuador en directo.